Os lo agradezco porque es una bienvenida muy calurosa y lo primero que tengo que manifestar efectivamente es que estoy muy contento de estar aquí con todos vosotros. Somos afortunados realmente, tenemos que estar contentos, todos tenemos nuestros problemas, eso ya lo sabemos, nadie nos los va a quitar, pero tenemos que pensar que siempre lo bueno y lo malo siempre es para nuestro bien. Y de todo ello, tanto de lo bueno como de lo malo, tenemos que aprender. Así que hay que estar gozosos en lo bueno y gozosos en lo malo. Todo hay que vivirlo como un aprendizaje, que es esta vida. Y os voy a pedir la atención consciente hasta donde podamos llegar. Ya sabemos que es un estado nuevo que todavía no conocemos, puesto que lo hemos estudiado de forma teórica y solo lo podemos acceder a él cuando lo practicamos. Vamos a ver, para conocerlo, solamente 2 puntos, pero que son 2 puntos importantes. Hablaremos de la identificación y sus causas, y luego del proceso de la atención consciente en la práctica sótica. Mirad, el maestro Samael, como bien sabéis, hablaba de que era impostergable, inaplazable e urgente conocer la didáctica para la muerte del yo, la didáctica para la muerte del ego. Decía que solo así, conociendo esta didáctica, podríamos eliminar nuestros defectos de tipo psicológico. Y esto es así, no cabe duda. Sin embargo, todos sabemos que ya en vida de los propios maestros se nos decía que teníamos muy abandonado el factor morir y que estaba prevista una gran cosecha de Hanasmussen, debido a que no moríamos. La misma maestra Literantes se refería a ello en varias ocasiones y nos decía: ustedes dicen que mueren, pero no es verdad. Ustedes no le rascan ni la uña al diablo. Esto pone de manifiesto una contradicción en todos los estudiantes que venimos practicando estas enseñanzas desde hace ya varios años, o muchos años, quizás algunos. ¿Cómo es posible que, conociendo la didáctica para la muerte del ego, algunos de nosotros, la mayoría quizás, desde hace muchos años, ya los maestros, cuando tenían cuerpo físico, nos dijeran que no moríamos en nosotros mismos? ¿A qué se debe esa contradicción? ¿En qué estamos fallando? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Pues mirad, algunas orientaciones ya se dieron en conferencias anteriores, cuando se hablaba, por ejemplo, de la necesidad de cambiar la forma de pensar. Y efectivamente esto es así. Si no cambiamos nuestra forma de pensar, pues poco o nada estamos haciendo. Sin embargo, podemos preguntarnos, ir más allá: ¿y por qué nos cuesta tanto cambiar nuestra forma de pensar? ¿Qué es aquello que nos lo está impidiendo? Pues mirad, hoy por hoy todos somos hombres 1, 2 y 3. Y los hombres y las mujeres 1, 2 y 3 tenemos nuestro centro de gravedad, nuestro centro magnético en la personalidad. Esto significa que nuestra vida sigue conducida y guiada por la falsa personalidad, aquella que creamos en nuestra infancia, la desarrollamos y la fortalecemos a través de nuestras experiencias. Y ese es el motivo por el cual no cambiamos la forma de pensar. Nos falta comprensión. También otro de los motivos, a mi juicio, es que no hemos encarado de forma correcta el trabajo interior, el trabajo psicológico. Tenemos metas muy grandes y nosotros tenemos que plantearnos metas más concretas, más precisas y más próximas. Hablamos mucho de la autorrealización íntima del ser, y eso es una cosa que a nosotros no nos compete.
Como el propio maestro nos indica, la autorrealización íntima del ser es un movimiento, es un proceso que solo le corresponde al ser, autorrealización íntima del ser. Y es por ello que tenemos que fijarnos metas más próximas, más alcanzables, más concretas. Podemos decir, hombre, pues una meta sería nacer o morir. Ahí sí que tenemos elementos más concretos en los que podemos acogernos. De nuevo, error. El nacimiento es una cosa que no depende de nosotros. Ya sabemos que eso corresponde también a la divinidad, los méritos del corazón, etcétera, etcétera. E incluso la muerte psicológica, el apartado de morir, no nos corresponde a nosotros, es nuestra Madre Divina. Y la comprensión se nos escapa. Las auténticas y verdaderas intuiciones comprensivas nos vienen de lo alto, nos vienen de arriba. Poco o nada también podemos hacer en cuanto a la comprensión de nuestros defectos. Mirad, San Agustín decía, haz lo posible que Dios hará el resto. ¿Qué es lo posible dentro de nuestro trabajo interior? Lo posible dentro de nuestro trabajo interior es la autoobservación. Y la estamos llevando mal, porque está claro que no nos estamos autoobservando correctamente. Si no morimos, no nos estamos autoobservando correctamente. El maestro Samael decía que para despertar la conciencia son necesarios trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. ¿Qué son esos trabajos conscientes? ¿Estamos seguros de que estamos realizando trabajos conscientes? Mirad, la principal característica de un trabajo consciente, como es apenas normal, y comprenderéis perfectamente, es que sea realizado con la conciencia. Pero estamos seguros que todos nuestros trabajos, esto es, todas nuestras prácticas, meditación, concentración, runas, desdoblamiento, muerte del yo, autoobservación, les estamos realizando de manera consciente. En esas prácticas, en esos trabajos, tenemos la completa seguridad de que es nuestra conciencia la que está actuando ahí. No. Normalmente es el 97% del yo el que no nos deja actuar, hacer nuestras prácticas conscientemente. Y eso sí, es la atención lo único, el único instrumento, ese manejo que está a nuestro alcance. Ni tan siquiera el despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia es algo muy difícil, es algo muy complicado, que está fuera del alcance de los hombres y mujeres 1, 2 y 3. Simplemente por una razón. Porque los hombres y mujeres 1, 2 y 3, como os decía antes, tenemos todavía el centro de gravedad en la personalidad. Y eso significa que nuestra atención es dispar, muy dispersa. Y en esas condiciones es muy difícil que las prácticas que nos da el maestro Samael nos den resultado. Como consecuencia de ello viene el cansancio, el hastío y el abandono de estos estudios. Son muchos las personas que han abandonado y han dejado estos estudios porque sus prácticas no les dan resultado. Y muy pocos los que han entendido dónde está el error, en qué estamos fallando. Estamos fallando en que no estamos aplicando la atención debida a esas prácticas. Nuestra conciencia apenas interviene en esas prácticas. Y ello significa que las estamos llevando a cabo de manera incorrecta, de una forma mecánica. Por lo tanto, lo primero que debemos comprender
en nuestro trabajo interior es que cualquier trabajo, para que sea hecho de forma consciente, debe participar en él nuestra conciencia. Y esto solo está al alcance del hombre número 4. La atención consciente, esa es su principal característica. El hombre número 4 ha encontrado la perla de la que se hablaba ayer y conoce de sus poderes, porque no solo basta encontrar a la perla, tenemos que constatar, comprobar que esa perla es auténtica, que tiene poderes, que nos dan resultados las prácticas. Y es a partir de ahí, cuando poco a poco y con comprensión, podemos ir haciendo la transferencia de ese punto de gravedad que hoy está, ese centro de gravedad que hoy está en nuestra personalidad, irlo pasando a nuestra conciencia. Pero eso solo está al alcance de los hombres y de las mujeres número 4. Cuando esa es su característica principal, el hombre y la mujer número 4 son personas que tienen su centro magnético de gravedad, su centro gravitacional en el trabajo y en las ideas del trabajo, desde que se levantan hasta que se acuestan. Están dejando, por lo tanto, atrás esa dependencia de la falsa personalidad que hoy por hoy a todos nosotros nos implica. Y esta es una parte muy importante, centrar en los objetivos que realmente están a nuestro alcance. Nuestro auténtico y verdadero trabajo interior solo se inicia cuando comprendemos que tenemos que utilizar la atención consciente. La atención consciente es como esa linterna, como esa luz de la que nos habla el maestro Samael, que la podemos tener encendida o apagada. En la mayor parte del ser humano, de esta humanidad, esa conciencia está apagada. Y nosotros pues tenemos la oportunidad, al conocer estas enseñanzas que el maestro nos dejó, de poderla encender. Solo apretando al interruptor de esa linterna, ¿verdad?, ponemos en actividad, en marcha, ese 3% que, aunque parezca pequeño, esa actividad de esa conciencia nos va a dar luz. Intermitentemente al principio, de forma inestable, pero que a medida que poco a poco y a base de fracasos y de volvernos a levantar, la vamos practicando cada vez más, pues se va a hacer cada vez mayor, más estable, más asidua, más profunda. Y poco a poco iremos conociendo qué significa y qué es ese estado, que hoy por hoy no lo conocemos nada más que de forma teórica y a través de intuiciones, qué es ese estado de atención consciente. Mirad, para explicarlo mejor, como quiera que no estamos todavía afincados, establecidos en la atención consciente, no hay nada mejor que estudiar la luz a través de su contraste, a través de la oscuridad. Cuando estudiamos la luz contrastada con la oscuridad, tenemos mayor comprensión de lo que ésta es. La atención consciente no es todavía aquello que en psicología gnóstica se conoce como el tercer estado de conciencia. Sin embargo, la atención consciente es el camino que nos va a llevar a ese estado de autoconciencia o tercer estado de conciencia. A quien se inicia en este tipo de trabajo es apenas normal que se le dificulte entender, comprender y vivenciar la profundidad, el profundo conocimiento, el profundo sentido de lo que es la atención consciente. Yo mismo fui víctima de esa falta de comprensión y de lo difícil que resulta experimentarla en mis primeros años de intentarla llevar a cabo en primera persona.
Todavía recuerdo hoy, hace ya varios años que me pasó esto, que decidido a practicar lo que era la atención consciente, pues salí del trabajo como cada día, pero como dice el maestro, pensando que estás pensando, siempre en autorrecuerdo, consciente. Bueno, pues llego a mi trabajo, ahí centrado en mí mismo, etc. Y al cabo de unas horas recibimos, todo el claustro de profesores, un mensaje donde, oye, que alguien se ha dejado las llaves de la moto puestas, que no sé vosotros. Y yo pensaba, qué gente más inconsciente que hay por ahí, madre mía, ¿cómo se puede ser tan inconscientes? Bueno, ya os imagináis de quién era la iglesia. Bien, eso demuestra la dificultad que entraña situarnos o establecernos en un estado que hoy por hoy, repito, lo conocemos solo de forma teórica, de forma incipiente, de forma a través de ciertas intuiciones nada más. Y como os decía, es en el contraste con la oscuridad que podemos comprender mejor qué es la luz. Y por lo tanto es en el contraste con la identificación que nos podemos hacer una idea mucho más clara y más comprensiva de qué puede ser ese estado que conocemos, que llamamos como atención consciente. Mirad, como os decía al principio, con atención consciente todo es posible. Sin atención consciente nada puede ser. Podemos llevar aquí 10, 15, 20, 30, los años que queramos y no hacer nada real por nuestra conciencia. Por lo tanto, solo una cosa está a nuestro alcance: el manejo de la atención consciente. Eso sí que lo podemos trabajar. Como os decía, vamos a tratar de comprender, en la medida de lo posible, qué es la identificación y cuáles son sus causas, puesto que en esa comprensión se nos van a dar las luces necesarias para aproximarnos a ese estado que hemos llamado de atención consciente. Y para ello os invito a mirar a las personas cuando se encuentran sin hacer nada, cuando se encuentran distraídas. Mirad que es un tipo de atención que podemos llamar de inatención, o de atención mecánica, porque todo y que estén con el móvil y se piensen que estén atentos, pues es una atención con identificación. Tanto la inatención como la atención mecánica es la característica de los hombres y mujeres 1, 2 y 3. Y por lo tanto, esta fotografía que estáis viendo ahí es nuestro propio reflejo. Ahí estamos nosotros. En una inatención o atención mecánica, cuando no estamos sumidos en una serie de autoidentificaciones con nosotros mismos, con nuestra charla interior, que nos aleja totalmente del momento vital que estamos viviendo. Os animo a comparar la mirada de estas personas con aquella que tienen, por ejemplo, los niños menores de 2 años. O con la mirada que tienen ciertos animales, especialmente los felinos, cuando están en posición de caza o buscando una presa. No cabe duda que la mirada es distinta. Es evidente que existe otro tipo de atención. Mirad, es digno de estudio y merecedor de un análisis profundo conocer, saber qué es, en qué consiste y cómo funciona el proceso de la inatención o el proceso de la identificación en el ser humano. Bien, dicho esto, una de las primeras cosas que debemos comprender y que debemos entender respecto a la identificación, que la identificación es el estado normal en que vive el ser humano
cuando su conciencia está ausente. Ese es el estado normal en que vive el ser humano, repito, cuando su conciencia está ausente. Como sabemos, todos nosotros, siendo en realidad un estado totalmente anormal y antinatural, opuesto al estado de atención consciente que es precisamente el que estamos intentando comprender a lo largo de este tema, de esta conferencia. ¿Cómo profundizar un poquito más? De acuerdo a un poquito mi visión de qué es la identificación. Mirad, así como las aves necesitan de su medio, que es el aire, para vivir, y los peces necesitan del agua, el yo, el mí mismo, nuestros defectos de tipo psicológico, necesitan de la identificación. Ese es su medio. Sin ella no se pueden expresar. Sin ella el yo se asfixia, no tiene libertad. Por lo tanto, la identificación es la que nos mantiene, o la que mantiene o da vida o alimento a la manifestación del yo, a la manifestación del ego. Y es por ello que en todo momento debemos hacernos conscientes de cuándo, por lo menos, estamos identificados y cuándo salimos de la identificación. Eso es un primer paso. Mirad, en la naturaleza hay animales y plantas que segregan un veneno a sus víctimas que las dejan paralizadas. A menudo pienso en la identificación como ese veneno que el yo lanza sobre nosotros para mantenernos en un estado letárgico a expensas de voluntades que nos son ajenas. El yo, no cabe duda que esa es su arma secreta, la identificación. Sin ella, nada puede hacer. Nos dice el maestro, nosotros nos identificamos con las cosas, con las personas, con las ideas, con todo y con todos, porque previamente estamos identificados con nosotros mismos. Y esto es una gran clave para entender qué es la identificación. El maestro nos lo dice una y otra vez. Nosotros estamos identificados con todos, con las cosas, con las personas, con las ideas, porque previamente estamos identificados con nosotros mismos. ¿Quién es ese yo mismo, ese sí mismo? Pues mirad, ese yo mismo, ese sí mismo, es una falsa persona que tenemos dentro de nosotros y que forma parte de nuestra falsa personalidad. Como decíamos, aquella que generamos, que fuimos desarrollando y fortaleciendo desde nuestra infancia. Cuando estamos identificados con nuestras propias lujurias, con nuestras iras, con nuestras autoconsideraciones, con nuestras vanidades, con nuestros orgullos, con nuestra continua charla interior. Está claro que cualquier evento o circunstancia que nos traiga la vida, reaccionaremos de forma mecánica. Está garantizada la identificación y la consiguiente reacción. Es por ello que si yo estoy autoidentificado con mi propia ira, con mi propio coraje, cualquier circunstancia que se me produzca en la vida, por nimia e insignificante que pueda ser, va a ocasionar una reacción inmediata y mecánica. Cuando vamos comprendiendo esto, tratamos por todos los medios de no identificarnos con nosotros mismos. Pero es un estado que nos dura muy poco tiempo. Somos como nos dice el maestro, personas hipnotizadas, sonámbulos. La atracción con la identificación es tan fuerte que nos encontramos en un estado muy similar al de hipnotismo.
¿Se han dado ustedes cuenta de que están hipnotizados? Decía el maestro Samael a un grupo de alumnos de tercera cámara. ¿Nos hemos dado cuenta todos nosotros de que estamos hipnotizados? Obviamente, cuando empezamos a darnos cuenta de ello, del poder de que tiene la identificación y la fascinación para llevarnos al sueño de la conciencia, tratamos por todos los medios, en primer lugar, de no identificarnos con nosotros mismos, puesto que si no, de seguida, cualquier acontecimiento, circunstancia o evento que nos venga en la vida, pues tendremos identificación y la consiguiente reacción mecánica del yo de turno. Por eso es necesario, siempre que nos acordemos, volver al estado que hemos dicho en la práctica de íntima recordación. Pero este es un estado, como decíamos, que nos lleva poco tiempo, nos dura muy poco tiempo. Y somos como estos delfines que una y otra vez saltan fuera del mar de la identificación para una y otra vez volver al mar de la identificación. Pero si persistimos en nuestros sinceros y continuos intentos por salir del mar de la identificación, la atención consciente se irá estableciendo en nosotros y cada día se hará más fuerte, más frecuente, más fecunda, más profunda y duradera. Día llegará en que abandonaremos el continuo estado de identificación en el que ahora nos encontramos para establecernos en un nuevo estado, solo conocido hasta entonces de forma teórica. Día llegará en que saldremos de nuestro trance hipnótico para saltar fuera del mar de la identificación. Día llegará al fin en que nos podamos establecer firmemente en el tercer estado de conciencia o autoconciencia. Entonces, y solo entonces, habremos iniciado el camino para el despertar de la conciencia. ¿Queréis ver a un delfín volar por encima del mar de la identificación?
Mirad, la clave Sol es la práctica ideal, idónea, la más importante que está a nuestra disposición para aplicar a diario la atención consciente. Como nos dice el maestro, la atención dividida en tres partes, sujeto, objeto, lugar, es de hecho atención consciente. Todos conocemos la práctica, la hemos llevado a cabo en esta conferencia al principio. Es la división de la atención, en vez de dos partes, en tres. Una primera parte va dirigida hacia el objeto, otra hacia nosotros mismos, el recuerdo de sí. Y finalmente tenemos una tercera parte a la que debemos prestar atención, que es el lugar. Esta práctica ha sido denostada incluso por algunas personas conocedoras de la gnosis hace muchísimos años, muchos años, diciendo que es una práctica que se mecaniza fácilmente y que vamos practicando sujeto, objeto, local, y nos damos contra la columna. Y efectivamente, como todas las prácticas que hemos dicho o de las cuales hemos hablado en un principio, cualquier práctica se puede mecanizar, y la clave Sol también. Pero no se trata de eso, se trata de cada vez que la hacemos, hacerlos de la manera más conscientemente posible. Como os decía en un principio, el estado de atención consciente conduce al tercer estado de conciencia, autoconciencia, pero el estado de atención consciente no es todavía el tercer estado de conciencia. Es a lo que el maestro Samael llama como el estado de alerta percepción y alerta novedad. Mirad, este estado conlleva siempre la capacidad de asombro. Este es un estado de alerta. Estar alerta como esos animales que hemos visto. Como ese niño de 2 años que está en conciencia sin pensamiento. Ese es un estado de alerta. Pero de nada nos serviría ese estado de alerta si no va acompañado en todo momento con la capacidad de asombro. Hoy en día ya no nos asombramos de nada. El otro día vi a un compañero y le dije, mira, un burro volando. Y sin levantar la cabeza dice, sí, ya lo vi ayer. Claro, yo recuerdo algunas experiencias astrales parecidas a las del maestro Samael. Si algunos de vosotros os acordaréis que el maestro Samael estaba viajando en astral y vio unas mariposas que volaban de vidrio. Y él se preguntó, hombre, pero unas mariposas de vidrio volando, ¿cómo es posible eso? ¿No? Él tenía esa capacidad de asombro y de discernimiento, salió y se dio cuenta que estaba en el cuerpo astral. Obviamente nosotros hemos perdido esa capacidad de asombro. Yo recuerdo algunas experiencias astrales en las que iba volando con un coche y saludaba a otro. Normal. Yo recuerdo otra experiencia que tuve en la que estaba hablando con un perro. Bien. La vida perruna, bien. Luego me desperté y dije, pero ¿dónde está tu conciencia, Andresito? O sea, es increíble. Por lo tanto, la capacidad de asombro es una característica que siempre deberá ir unida al estado de alerta, novedad, alerta, percepción, que repito, no es todavía el tercer estado de conciencia, conduce a él. Constantemente entramos en esas, como esos delfines de los cuales hablábamos, en esas entradas y salidas dentro de lo que sería, ¿verdad?, la autoidentificación, la identificación con las personas, con las cosas, con las ideas, y cuando vamos practicando intentamos pues salir de ese estado. Sin embargo, todos sabemos que todos nuestros sinceros y continuados esfuerzos por salir fuera del mar de la identificación caen una y otra vez en la identificación y también, por lo tanto, en el sueño de la conciencia. ¿Qué hacer? Nos decía Adolf Huxley, en su libro Un mundo feliz, que todas las personas deberíamos llevar un loro en el hombro, que nos dijera al oído constantemente, ¡vuelve, vuelve!
Constantemente, ¿vale? Lo que seguramente Adolf Huxley no era consciente, seguramente, es que efectivamente todos tenemos un loro que nos está diciendo constantemente al oído: ¡vuelve, vuelve! Lo que ocurre es que nosotros no lo sabemos escuchar, porque este loro que es nuestra conciencia solo nos habla cuando tenemos la atención consciente puesta en el momento presente. La atención consciente es la capacidad de nuestra conciencia para captar la realidad del momento presente. ¿Y cuál es la práctica por excelencia donde podemos practicar la atención consciente de una manera más relajada, más tranquila? La práctica de meditación. Por eso el maestro insiste tanto y ha escrito tanto sobre la práctica de meditación. Es necesaria, debemos practicarla, es el pan de cada día, es el pan del sabio. Por lo tanto, estamos en un error y grave si no realizamos esa práctica, porque es a través de ella que nos podemos entrenar en la atención consciente cada día. Pero fuera de la práctica de meditación, ¿cómo podemos mantener nuestra presencia activa constantemente? Pues mirad, hay mecanismos. Nosotros conocemos cómo se llama hacer paradas. Yo muchas veces entre clase y clase me meto en el lavabo y hago una práctica como lo que hemos hecho al principio, de recordación de sí mismo. Y salgo del lavabo, he tardado 1 minuto, 2 minutos y ya con otra actitud. Existen mecanismos, ¿verdad? Todos tenemos un móvil, por aquí ha sonado, donde podemos poner ahí nuestra memoria y yo eso lo tengo, y a veces me suena en mitad de la clase, pero lo tengo tan bajo que solo lo oigo yo. Y eso nos ayuda a recobrar esa atención. Podemos también concentrarnos en nuestra respiración o en los latidos del corazón, pero, como todos sabemos, es mucho más difícil durante nuestras actividades cotidianas podernos concentrar en los latidos del corazón, que son muy poco perceptibles, lo mismo que en la respiración. He encontrado que solamente en el proceso de la práctica Som es posible mantener la atención a cada instante, a cada momento. ¿Cómo es esto? Sabiendo combinar estados y eventos. ¿Cómo podemos? Nosotros sabemos que para vivir sabiamente e inteligentemente, ¿verdad?, debemos siempre aplicar a cada evento que tengamos en nuestra vida el correspondiente estado adecuado, ¿verdad? Y esto en todos los ámbitos de la vida. Ahora estamos viviendo un evento o una circunstancia de tipo relacional o social. Aquí estamos escuchando una conferencia, ¿verdad? Y antes hemos dicho que tenemos que recordarnos a nosotros mismos en cada instante, en cada momento, ¿verdad? Y esto se hace, pues como ya hemos visto antes, siendo conscientes de nosotros mismos, aquí sentados, pero poniendo una atención especial, no solamente hacia mis palabras, primero en el recuerdo de sí, ¿verdad? El recuerdo de sí es la pregunta que hemos hecho antes, ¿quién soy? Inmediatamente nos trae a nuestra presencia aquí y ahora, en este momento. Tenemos el objeto, que es escuchar a un conferencista que no acaba, Y por otra parte, tenemos una sala, que es esta sala de conferencias. Mirad, esta parte de aquí, escuchar una conferencia, exige una atención específica o concreta. Mientras que estar atento a la sala de conferencias exige una atención difusa o general. Esto significa que al mismo tiempo de que vosotros estéis en recuerdo de sí, escuchando mis palabras, tenéis que también estar atentos al lugar que estáis ocupando, a la visión que tenéis del espacio, a quiénes son vuestros compañeros que tenéis izquierda, derecha, quiénes son las personas que tenéis delante. Eso lo ocupa la visión general o también llamada atención difusa. Tenemos 3 posibilidades. Si estamos inatentos, pues aquí no estamos. Como les digo a mis alumnos, ustedes están aquí
de cuerpo presente pero de mente ausente. Si estamos con atención concentrada, solamente tomando constancia de mis palabras, pero obviamente estamos yendo y viniendo en la atención y la atención, porque al no haber recuerdo de sí, ¿verdad? Pues esa es la característica. Vamos yendo y viniendo, con nuestra atención se va de un lado para otro. Y por último, este es el estado adecuado que nos dice el maestro que debemos tener en cada evento, el de atención consciente. Obviamente, los dos primeros son equivocados, solamente es adecuado el de la atención consciente. Mirad, si esto lo hacemos y no hemos perdido totalmente nuestra capacidad de asombro, podemos encontrar a cada instante los despertadores que nos van a decir: ¡vuelve, vuelve! Por ejemplo, hemos percibido algo extraño o novedoso en el conferencista. Quizás nos hemos quitado la chaqueta, ¿verdad? O hay algo que hemos... Esto no me cuadra, ¿eh? Es posible que una persona se levante justo a nuestro lado o enfrente nuestro, ¿verdad? Es posible, cómo no, un sonido inoportuno de un móvil. Es posible que una persona estornuda y no para, con lo que molesta. Es posible que se produzca un apagón momentáneo en el suministro eléctrico. Un micrófono que no funciona o no funciona correctamente, ¿sí? Cualquier sonido inesperado, ¿verdad?, que atrae nuestra atención, una ambulancia que pasa, cualquier otra cosa, ¿verdad? O cualquier otra interferencia, una persona que nos empuja, una persona que grita más de la cuenta, etcétera, etcétera. Todo eso son eventos o circunstancias que, si estamos atentos y no hemos perdido totalmente nuestra capacidad de asombro, pues nos pueden llevar a un destello de conciencia que nos dice sujeto, objeto, lugar. Sujeto, objeto, lugar. ¿Sí? Todos los eventos tienen dos características. La primera, tienen una carga identificativa. La segunda, tienen una carga despertadora. Todos los despertadores, eventos o circunstancias tienen esa característica. Mirad, cuando nos identificamos, estamos identificándonos con el polo negativo, que nos conlleva a una reacción mecánica. Mientras que cuando nos alineamos con la carga despertadora, nos sirve para dar ese destello de conciencia, vuelve, que nos está haciendo recomponer nuestra situación. Obviamente nos alineamos con la carga positiva, aquella que nos va a despertar, ¿verdad?, cuando aceptamos el momento presente, pase lo que pase, nos guste o nos disguste, sea bueno o sea malo. Suena un reloj, suena un despertador aquí, un reloj, un teléfono. Eso es molesto, sobre todo al que está haciendo la conferencia, ¿vale? Cuando nos identificamos con ese teléfono que ha sonado, ¿verdad?, puede incluso molestar y llamarle la atención a la persona. Estamos reaccionando mecánicamente. Oye, es que siempre eres el mismo, es que nunca te acuerdas de apagarlo. Hay identificación con la consiguiente reacción. Pero cuando aceptamos lo que es, ha sonado, es lo que es, no lo podemos evitar. Y lo aceptamos, nos guste o no nos guste, nos parezca bien o nos parezca mal. Inmediatamente nos alineamos con el polo positivo. Al aceptar lo que es, al aceptar el hecho, nos alineamos con el polo positivo. Y eso nos sirve para despertarnos. Vale. Lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias. Reconozco que es muy largo el tema, pero es muy importante y creo que ya habéis intuido más o menos cómo se tendría que aplicar la atención consciente en la práctica. Muchas gracias.